Les saludamos, amigas y amigos de Canal 15 UCR, y tenemos el privilegio, el placer, casi el sueño cumplido de tener con nosotros a el francés que nació en Burdeos y que al igual que don Hernán Cortés cruzó la mar Océana, no lo cruzó en carabelas, pero y estoy seguro que cruza muchas veces el océano. El doctor Duverger obtuvo su doctorado en Sorbonne, París I, y trabaja en el Centro de Altos Estudios, donde continúa su trabajo y además de escribir muchos libros, está dirigiendo un proyecto arqueológico en Oaxaca, no sé si en Monte Albán, pero no hablaremos esta mañana de eso, y me muero de envidia. Si yo volviera a nacer, me gustaría en muchas cosas hacer algunas de las cosas que don Cristián ha hecho, y una de las cosas que hizo fue escribir 2 libros. La espada es uno y la pluma es otro, y se está refiriendo a quien escribió cartas de relación y se las escribió al monarca español Carlos I o V, como quiera llamársele, pero quien sabe de todas estas cosas mucho y mejor es don Cristián. Por favor, bienvenido, y por favor cuéntenos de su descubrimiento, incluso asociado con la verdadera crónica de la conquista de México. Por favor. Y bueno, por la invitación. Aquí estoy en la Ciudad de México, pero platicamos a través de la plataforma Zoom. Es una manera de romper las fronteras. No es tan evidente, pero lo hacemos así, y en particular con la pandemia que nos impide viajar. Entonces, gracias por la invitación. Estamos en una agenda donde conmemoramos la llegada de los españoles a los 500 años, y en México la llegada de Cortés, que no es lo equivalente de los españoles. Entonces decidí de escribir en mi vida, de escribir 2 libros sobre Hernán Cortés, y son 2 libros. Actualmente existe una edición que se llama Vida de Hernán Cortés, y es una biografía en 2 tomos, y uno se llama La Espada y la otra La Pluma. La Espada es la historia de 1485 hasta 1543, 40 vamos a decir, que es la parte que conocemos como Cortés Conquistador. Y luego, a partir de 1543, se instala en Valladolid Hernán Cortés y escribe sus memorias. Y mi libro explico cómo Cortés escribió finalmente un libro que conocemos como Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y que fue posteriormente, en 1632. Estaba, don Cristián, usted conversando de los 2 segmentos de su biografía de Cortés. Sí, y estaba explicando que mi visión de lo que ocurrió, que llamamos conquista,
Esa visión es un poco diferente de la tradicional que tenemos, que conocemos en América Latina y en otras partes del mundo, porque tengo dos formaciones, la de un arqueólogo y de un antropólogo especialista del mundo prehispánico, y también la formación de un historiador. Entonces, un historiador que trabaja con los archivos de los fondos de archivos del mundo. Entonces, de eso nació una visión donde Cortés cambia un poco de perspectiva, su perspectiva, cambió su perspectiva y decidió entrar en México no como un ejército española, porque realmente era un grupo muy reducido, que era de como 500 personas, como se sabe, y decidió utilizar una disposición cultural que existía en México. Uno de mis libros que escribí sobre la historia prehispánica se llama El primer mestizaje y hablo de la historia prehispánica. ¿Cómo era la situación? Y México, la Mesoamérica que conocemos, que empezó en 1200 antes de Cristo, es un mundo de agricultores sedentarios, pero siempre entraron en Mesoamérica, en el territorio de los sedentarios, grupos de nómadas que conocemos en la literatura como chichimecas. Y siempre había una tradición, había un cierto grado de aceptación de esos nómadas. Y cuando se presentaba el grupo, se ofrecía una ofrenda de mujeres, que eran mujeres del pueblo. Y era una manera de pactar la alianza de sangre con el grupo inmigrante. Y la idea era que se instalaran los nómadas en el pueblo, intercambiando las esposas del lugar y los hombres del grupo. Entonces, esa disposición de mestizaje la utilizó Cortés. La primera vez que se presenta en lo que hoy llamamos Mesoamérica, y está en Centla, en la costa de Tabasco, y hay un combate que no dura mucho, pero después del combate hacen las paces y Cortés recibe 20 mujeres, y eso es algo que conocía Cortés, porque Cortés no entra sin saber. Cortés entra y se dedicó muchos años a preparar su llegada en México, y mi libro explicó por qué, en cuáles condiciones, pero esperaba eso y acepta la ofrenda de las mujeres, y evidentemente lo sabemos, entre esas 20 mujeres existe una que vamos a conocer como Malinche. De esa mujer, y que don va a ser Cristian, vamos a conversar y de Cortés una vez que pasemos al siguiente segmento. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando al doctor Duverger, que nos llevó a un punto importantísimo. En Tabasco se conocen Doña Marina la Lengua, la Malinche, que en algunas descripciones aparece como la lengua, y Hernán Cortés, que empezaba a hablar un poquito de lengua náhuatl, y ahí quedó la acción en ese primer segmento. Por favor, doctor. Sí, gracias, Juan Rafael.
lo que cambia en mi visión de las cosas es que tenemos frente a nosotros un Cortés que conoce el funcionamiento de la sociedad. Hay que siempre recordar que pasó 15 años en las islas, y las islas del Caribe, Santo Domingo y Cuba, son partes de Mesoamérica. Entonces, el sistema social, la cosmogonía es la mesoamericana. Entonces, no es un extranjero que entra en México, sino una persona que compartió durante 15 años la vida de los indígenas. Tiene una esposa taína, de esa esposa tiene una hija, y todo mi libro lo explica. Y Cortés se dedica a utilizar el mestizaje, que es una tradición indígena, como manera para ser aceptado. Por eso entra como un pequeño grupo, recibió una cierta forma de aceptación y finalmente en 6 meses va a llegar hasta la ciudad de Tenochtitlán prácticamente sin librar batalla, porque hay una batalla en Centla, que es la primera, que dura poco, y en Veracruz hoy no hay batalla, y entra en Tlaxcala prácticamente sin librar batalla. Luego viene la famosa matanza de Cholula, sí, eso es un acto de guerra. Y luego va a entrar en la Ciudad de México, México Tenochtitlán, sin librar batalla. ¿Cómo lo hizo? Utilizando su conocimiento del mundo indígena y utilizando las tradiciones de acogida que daban los pueblos indígenas a los migrantes. Lo que significa, en pocas palabras, que los indígenas consideraron al grupo de Cortés como chichimecas. Eran blancos, barbados, pero eran chichimecas. El concepto fue eso, y recibieron una cierta forma de aceptación. Luego, evidentemente, conocemos que no fue tan fácil, que hubo la Noche Triste, los españoles fueron expulsados y Cortés tuvo que hacer una guerra para apoderarse de la ciudad de Tenochtitlán. Pero después vemos otra vez Cortés instalando una sociedad mestiza. Entonces, el primer tomo de mi biografía explica un poco esa dimensión mestiza del proyecto de Cortés, que no llega sin saber, pero que llega con una idea. Eso es la temática de Cortés Conquistador. Y si quieres, podemos pasar al tema de Cortés escritor, que también es un tema poco conocido y pero fascinante. Y en 1520, octubre, y después de la Noche Triste, que es una derrota, y después de la Noche Triste, se instala en un lugar cerca de Tlaxcala, que hoy todavía se llama Tepeaca. Cortés llamó Villa Segura de la Frontera. Y durante un mes todo se para y ya no hay guerra, ya no hay batallas, etc. Y Cortés escribe su segunda relación, lo que conocemos como la segunda carta de relación, oficialmente dirigida al emperador, al flamante emperador muy joven Carlos V, pero en realidad destinada a la impresión, a la imprenta. Y esa carta de relación fue publicada 2 años después en Sevilla, en 1522, y fue un éxito de la imprenta de la época. Las obras de Cortés, en 5 años, la segunda carta firmada en 20, la tercera firmada en Coyoacán en 22, etc. Pero esas primeras cartas de relación tuvieron un éxito tremendo. Hubo 12 ediciones y 5 traducciones. Cortés inmediatamente fue traducido al italiano,
al latín, al francés, al flamenco, etc. Entonces, 12 ediciones en la época es un éxito increíble. La Biblia de Gutenberg no recibió tanta... En 5 años tener 12 ediciones es un éxito. Y de eso, y por eso nació la envidia de Carlos V, porque uno, y Cortés afirmó su dimensión de hombre de Estado, de gobernante, y dos, tuvo un éxito como hombre culto, como literato. Y hubo en 1527 una prohibición que fue la interdicción de imprimir, de leer y de poseer los libros de Cortés. Y la multa era enorme, ¿no? La multa era el precio de un caballo, lo que costa una fortuna en la época. Entonces, a partir de este momento, Cortés no solamente es un conquistador, pero un literato conocido en el mundo intelectual. Y al final de su vida, en 1543, se va el emperador después de la derrota frente a Argel. Como se sabe, el emperador que había una flota increíble con miles y miles de marinos y de combatantes, no va a librar la batalla de Argel contra la presencia musulmana que impedía la circulación marítima en el Mediterráneo. Entonces, es una derrota que impide a Cortés, a Carlos V, de seguir como emperador. Entonces huye, se va a Alemania y luego a Bruselas, donde se habla francés, porque a veces no, pero nunca supo hablar español Carlos V. Y hablaba francés y fue siempre incapaz de hablar tanto alemán y como el español no hablaba. Entonces se fue a Bruselas, donde se hablaba el idioma de su juventud. Don Cristian. Y nació en Gante. Don Cristian. Cortés se instala en Valladolid y escribe el libro que hoy conocemos como La historia verdadera de la conquista de Nueva España. Con ese libro, sí. Don Cristian, si quieres preguntar algo. Vamos a invitar al canal a que nos regrese para el tercer segmento, que será el último, y lo dejamos en un excelente lugar. Carlos V en Gante y Cortés en Valladolid. Regresamos. Regresamos a Gante o a Valladolid o a México o a San Pedro de Montes de Oca, donde continúa la historia y ahora es la pluma, ya no es la espada, sino que es la pluma. Por favor. Sí, pero la verdad es que no regresó a Gante Carlos V en 1543 porque había destruido su ciudad de nacimiento por completo. Regresó a Bruselas. Pero es muy raro, ¿no? Esa idea de Carlos V de destruir por completo la ciudad de su nacimiento. Pero eso es otro misterio de la historia y regresamos a la pluma y a Cortés escritor. Y Cortés, como lo acabamos de explicar, no puede escribir porque no puede ser publicado. Y no se puede hablar de Cortés en cualquier libro por cédula real de Carlos V. Hay que saber que todos los libros publicados por Cortés fueron destruidos, lo que significa que la policía de Carlos V entró en los domicilios privados para recuperar los libros en las bibliotecas y para quemarlos en plazas públicas. A veces no tenemos esa idea de lo que era la censura en esa época, porque
estamos acostumbrados ahora a mucho más libertad y en el campo intelectual mucho más libertad, pero en la época no. Entonces, en 1543 en Valladolid, Cortés quiere escribir, pero no lo puede hacer bajo su nombre. Entonces, inventó una técnica que va a ser finalmente la primera novela de la historia de la literatura. Va a utilizar todos sus elementos, sus datos absolutamente comprobados sobre la conquista de México, pero va a inventar un narrador ficticio que es anónimo en la versión original. En algo que sería impensable en nuestra época, los libros de Cortés no solo fueron prohibidos, sino fueron destruidos, y él tuvo que inventarse esta novela que, en opinión de Carlos Fuentes, es la primera gran novela escrita en México, aunque en realidad fue escrita en Valladolid. No sé si es solamente en México, creo que es una de las primeras novelas. Consideramos de manera general que es Cervantes que inventó el modelo de la novela, pero Cortés es un precursor en este sentido de que utilizó los datos históricos que tenía en sus archivos privados y inventó este narrador ficticio, el soldado raso, un poco gruñón, un poco así, y con una cierta forma de distancia artificial, pero y con el jefe es admirativo, pero a veces a regañadientes, pero eso es una invención ficticia. Pero se sabía que era Cortés el autor de la historia verdadera. Entonces fue imposible y publicar esta obra bajo el nombre de Cortés. Y la obra fue publicada en 1632 en Madrid por un fraile, el fray Alonso Remón, mercedario y cronista de su orden. Y estoy convencido hoy, después de tantos años de estudio, que Ramón sabía que era Cortés. Y para impedir otra vez la censura, etcétera, etcétera, decidió utilizar una especie de seudónimo y publicó la obra bajo el nombre de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo es un hombre que existió realmente y que trabajó al servicio de Cortés, pero nunca como soldado, como una especie de ayudante. Yo pienso, como siempre fue muy secreto Cortés sobre el papel de Díaz del Castillo, y que era la persona que tenía la responsabilidad de probar todos los platillos que comía Cortés, porque en la época el veneno era un elemento para apoderarse del poder. Entonces era el catador de Cortés, pero nunca fue soldado. Se instaló en Guatemala, pero la verdad es que nunca supo escribir, y mi libro explica que nunca supo firmar, porque yo estudié como 200 firmas y todas son diferentes. Y significa que hay una persona que firma, cuando es concejal en Santiago de Guatemala, firma las actas y siempre cambia la firma, lo que significa que alguien firma. Entonces, Díaz del Castillo no podía ser perseguido por haber escrito un libro porque todo el mundo sabía que no sabía escribir. En la época, pocos saben escribir, hay que entender eso. Es 1 o 2% de la población. La educación y el acceso a la escritura era rara, escasa, pero eso es una cosa, saber escribir, pero saber escribir una obra maestra, que es
la primera novela de la historia de la literatura es otra cosa. Y mi libro, que se llama hoy La Pluma, escribe todo eso. Es una especie de libro policíaco, ¿no? Porque hay que desmontar todas las creencias que tenemos alrededor de la historia verdadera, pero finalmente llegamos a la idea que es Cortés que lo escribió, que en la época todo el mundo sabía que había sido él que lo había escrito, y eso fue una tradición que continuó hasta la publicación en 1632. Tenemos 2 ediciones en 1632, y luego este libro se volvió un éxito de editorial, y después de la Segunda Guerra, cuando la editorial Porrúa hizo una especie de colección de bolsillo, escogió la obra de Bernal Díaz del Castillo, alias Cortés, como uno de los primeros libros publicados al lado de Homero y de los grandes escritores de la historia de la humanidad. Lo que ubica Cortés a un nivel que no corresponde a la visión que a veces existe en los libros de texto. Eso con la es lo editorial importante, Porrúa. y fue un placer compartir esos elementos. Con la editorial Sí. Porrúa cerramos este círculo. Doctor Duverger, le agradecemos y esperamos algún día tenerlo cuando la normalidad regrese en la Universidad de Costa Rica. Muy bien. Gracias. Vendré a Costa Rica a visitarte. Gracias por la invitación, Juan Rafael. Gracias. Gracias, y a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los programas excelentes de Canal 15 UCR. Gracias.